El futbolista más famoso del planeta, que durante años fue acusado de no sentir la camiseta argentina. Necesitamos un 10 en la selección. Está jugando. Ese no es Messi. No es Messi. El jugador que era constantemente comparado con Cristiano Ronaldo, aunque él prácticamente desestimara la existencia del portugués. El mismo jugador que millones de personas llamaban pecho frío. Estrelló la selección argentina con el mejor jugador pecho frío de la historia. El mejor jugador pecho frío de la historia. Y terminó levantando la Copa del Mundo. El hombre que parecía destinado a romper todos los récords, pero que también conoció algunas de las derrotas más dolorosas de la historia del fútbol mundial. Perdió finales, perdió mundiales, perdió Copas América y durante mucho tiempo parecía que nunca iba a poder cambiar esa historia. Fue abucheado en su propio país, insultado por periodistas, cuestionado por exjugadores y comparado constantemente con Diego Maradona. En su peor momento, hasta llegó a renunciar a la selección argentina. Sí, el mejor jugador de su generación llegó a pensar que su historia con Argentina había terminado para siempre. Que es increíble, pero no se da. Que ya está, se terminó para mí la selección. No se me dio, pero creo que ya está. Pero lo más increíble de todo es que cuando finalmente ganó todo, ya no estaba peleando contra los rivales, estaba peleando contra algo mucho más grande. La presión, las expectativas y el peso imposible de ser Lionel Messi. Porque la historia de Messi no es solo la historia de un futbolista, es la historia de alguien que pasó más de la mitad de su vida intentando estar a la altura de una leyenda antes de convertirse en una. Y en este preciso momento, junio de 2026, va en búsqueda de lo que sería el único hito que le falta para ser el mejor de todos los tiempos. Ganar la Copa del Mundo en los Estados Unidos, y si llegara a lograrlo sería el primer capitán de la historia en levantar 2 Copas del Mundo de manera consecutiva. Todos nos creemos conocer a Messi. Vimos sus goles 1000 veces, debatimos todos sus récords hasta el hartazgo. Pero la pregunta del millón es, ¿alguna vez nos detuvimos a mirar al hombre que sostiene al mito? Todos vemos la leyenda cuando ya está construida. ¿Pero alguien ve el dolor y las heridas que se abrieron para alcanzar esa leyenda? Esta no es solo la crónica de un jugador de fútbol. Es la historia de una batalla. Batalla contra la naturaleza, batalla contra las expectativas de un mundo que nunca se conforma. ¿Cómo hace un chico que apenas hablaba para que después todo el planeta grite su nombre? Hoy, amigos, en Detrás del Ícono vamos a recorrer de manera cronológica la vida de Lionel Andrés Messi. Y cuidado, amigos, que hoy no estamos aquí para contar solo hazañas y trofeos del 10. Estamos acá para entender las cicatrices que lo convirtieron en esa leyenda. Porque para ser eterno, primero hay que aprender a ser irrompible. Y para ser francos desde el inicio, hubo momentos en los que Messi estuvo a punto de perderlo todo. Rosario, finales de los años 80. Leo era tan pequeño que parecía desvanecerse entre los defensores rivales. A los 11 años, el diagnóstico cayó como un verdadero mazazo. Déficit de la hormona del crecimiento. Imagínense esa escena. Cada noche durante años ese chico se inyectaba hormonas en sus propias piernas, solo con su jeringa en la oscuridad de su cuarto. Pero el 10 obviamente jamás tiró la toalla. Mientras otros se divertían, Messi se entrenaba para no quedarse atrás. Y cuando Newell's, su primer club en Rosario, no pudo sostenerlo, apareció el Fútbol Club Barcelona. Ya pasamos a diciembre del año 2000. Tras meses de dudas en el Barcelona, su padre amenaza con volverse a la Argentina. Carles Reyac, secretario técnico del Barça por ese entonces, sabía que no podía perder a ese diamante en bruto. En un restaurante, al no tener un contrato a mano, de manera simbólica tomó una servilleta de papel de la mesa y escribió un compromiso histórico de puño y letra.
Barcelona, a 14 de diciembre del 2000, y en presencia de los señores Minguella y Horacio, Carlos Rechac, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las Y ese cantidades papel acordadas. frágil cambió el fútbol moderno para siempre. Poco después, a los 13 años, Leo cruzó el océano Atlántico, dejó a su madre llorando en Rosario y se encerró en La Masía, el centro de formación de jóvenes talentos del Barcelona. Cuenta la leyenda que en La Masía se lo veía llorar en silencio para no preocupar a su padre. Leo no solo jugaba al fútbol para ganar, jugaba también para validar el sacrificio de toda una familia. Pero antes de seguir con esta crónica, me gustaría contarles 4 detalles de color del Messi de Rosario para que vayamos comprendiendo al personaje. 1. Se llama Lionel porque sus padres eran fanáticos de Lionel Richie, el cantante americano. 2. Su verdadero ídolo no era Maradona, era Pablo Aimar, el ex jugador de River. Aparte yo admiro mucho a Aimar y bueno, por eso fue una satisfacción que me compare con él. ¿Tu ídolo, Aimar? Sí, siempre dije que Aimar lo sigue de que salió y bueno, lo sigo mucho a él. 3. En su debut en la selección argentina fue expulsado a los 47 segundos luego de entrar desde el banco. 4. En su segundo partido en las inferiores del Barcelona recibió una patada brutal que le fracturó su peroné izquierdo y lo dejó 6 meses afuera de la cancha. Cualquier otro chico hubiera vuelto a su Rosario natal que tanto extrañaba, pero Messi, por supuesto, de ninguna manera tomaría ese camino. El 16 de octubre del 2004 debutó oficialmente en la primera del Barcelona. Ronaldinho, el rey de ese momento, lo adoptó como un hermano menor. Y justamente Ronaldinho fue protagonista central en su primer gol en la primera del Barça. Y no solo eso, sino que el brasileño también fue protagonista central en su primer gol frustrado en la primera del Barça. 1 de mayo de 2005, Estadio Camp Nou. Messi entra desde el banco y en cuestión de minutos ocurre algo casi profético. Ronaldinho lo ve, lo filtra y Leo define por encima del arquero. ¡Golazo! Pero el silbato corta la ilusión. Fuera de juego. Todavía no era su momento. Pero minutos después la escena se repite. Ronaldinho vuelve a asistir a Messi. Messi vuelve a picar al vacío y otra vez levanta la pelota con seguridad por encima del arquero. No fue solo un gol, fue una señal. Porque cuando Messi falla, insiste. Y cuando insiste, el destino se rinde. Y bajo la tutela de Pep Guardiola, Messi dejó de ser un jugador para convertirse en un sistema de juego en sí mismo. Desde el falso 9 inventado por Guardiola hasta los primeros trofeos, incluido el sextete en el 2009. Me llamó una vez a la tarde, estaba en la ciudad deportiva, me llama como a las 7 de la tarde, yo estaba en mi casa, venía a la ciudad deportiva. Y bueno, fui, jugaba un día antes, mañana vas a jugar acá, me dice. Digo, ¿de 9 falsos? Sí, porque mira, vamos a hacer esto, porque si vos venís a recibir acá, ¿ves? Te van a picar los 2 puntas, nosotros ahí tenemos que ir a jugar. Eso. Para ganar el Madrid tenés que ir a jugar, ser protagonista y no tener miedo, porque si no ahí no ganás. Y bueno. Parecía que Lionel vivía en un videojuego. Pero mientras el mundo lo aplaudía, en su interior crecía una tormenta de presión. Porque cuanto más alto volaba en Barcelona, más fuerte era el impacto cuando volvía a ponerse la camiseta de la selección argentina y el éxito se le escapaba entre los dedos. Pero antes de seguir y para entender realmente a Messi, hay 3 récords del 10 que hablan por sí solos. 1. Metió 91 goles en un año natural, en el año 2012. Nadie en la historia del fútbol moderno se acercó a esos números. 2. Es el máximo ganador de balones de oro. Tiene 8. Cristiano Ronaldo tiene 5. 3. Primer jugador en marcar 5 goles en un partido de Champions League. Números absolutamente invencibles.
23 de abril de 2017. El clásico con el Real Madrid en el Bernabéu. Messi jugaba con una gasa en la boca, sangrando tras un codazo de Marcelo que le rompió el labio. Era un guerrero herido en territorio enemigo. Minuto 33. Recibe en la frontal, recorta a Carvajal como si fuera de papel y define cruzado para poner el 1-1. Minuto 92, la última jugada del partido. Sergi Roberto arranca, cede a Jordi Alba y este tira el pase de la muerte. Ahí aparece él, de primera, con la zurda, golazo. Messi no gritó, se sacó la camiseta y caminó hacia la tribuna del Real Madrid. No dijo nada, solo mostró su nombre y su número. Fue un mensaje sin palabras: yo sigo aquí, yo sigo siendo el rey. Y esa imagen se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte. Gracias por todo, rey. Agosto de 2021, el mundo del fútbol entró en shock. Lo imposible ocurrió, Barcelona no podía renovar su contrato. Vimos a un Messi humano, roto, llorando frente a un micrófono en una conferencia de prensa que nadie quería ver. Se fue al PSG, el purgatorio en París. Por primera vez en 21 años, Lionel estaba en un lugar donde no se sentía en casa. Lo silbaron sus propios hinchas, lo trataron como a un extranjero. Pero ese destierro fue necesario. Fue en la soledad de París donde Messi dejó de buscar aprobación y en cambio empezó a buscar la paz. El dolor de perder su casa fue el fuego que templó el acero para todo lo que venía. Y lo que venía, amigos, era el Mundial de Qatar. Pero antes de Qatar hubo 3 momentos en su vida a raíz de los cuales la historia pudo terminar muy diferente para el 10. Momento número 1, la final del Mundial 2014. La pierde y para muchos ese era el final de su legado. Momento número 2, 2016, su renuncia a la selección argentina. No fue una decisión táctica, fue agotamiento emocional. Pero creo que ya está. Momento número 3, 2021, como ya contamos, su salida del Barcelona. Lo obligaron a dejar el único hogar futbolístico que conocía. 3 golpes duros, 3 quiebres y entonces llegó Qatar. Qatar 2022, ya no era el chico silencioso que bajaba la cabeza, había nacido un líder. Cuartos de final contra Países Bajos. Tras un partido agónico, mientras da una entrevista en la zona mixta, el 9 de Países Bajos lo mira mal, le dice algo y Leo suelta la frase que hoy ya es bandera. Un poco caliente por el final. ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo. Andá para allá. Tranquilo. ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá, bobo. Ese ya no era el Messi del Barcelona, era el Messi de Rosario, el Messi con una frase maradoniana. Un capitán dispuesto a ir a la guerra por su equipo. El miedo se había ido, ahora solo quedaba la ambición. La final contra Francia fue la culminación de 35 años de espera. Cuando la pelota de Montiel tocó la red, Messi se arrodilló. No estaba celebrando un trofeo. Estaba soltando una carga que lo acompañó desde aquella servilleta del año 2000. El peso de la eternidad finalmente se volvió liviano para el 10. Hoy Lionel disfruta del sol de Miami y su historia nos enseña que los obstáculos no son muros, son simplemente escalones. Si hoy te sentís pequeño, recordá al chico de las inyecciones, al de la servilleta, al que no tuvo miedo de decirle al mundo, andá para allá. Porque no importa cuántas veces te digan que no podés, si tu voluntad es más grande que tu miedo, tarde o temprano, el mundo se rinde. Porque el miedo es ancho pero muy poco profundo, es cuestión de animarse a traspasarlo. Gracias por acompañarnos, esto es Detrás del Ícono y si esta historia te movilizó aunque sea un poquito, por favor suscríbete a nuestro canal y contanos cuando puedas qué sentiste cuando viste a Messi llorar al irse del Barcelona o qué sentiste cuando viste al 10 levantar la copa en Qatar.